¿Te gustaría ver relojes que valen más que mansiones y que solo unos pocos coleccionistas pueden poseer? Hoy te llevo por los 10 relojes más exclusivos y costosos del planeta. Piezas únicas, complicaciones imposibles, diamantes legendarios y subastas que rompen todos los límites. Prepara el oído y la vista. Lo que vas a escuchar no es ficción, es la realidad del lujo extremo. El Rolex Daytona Referencia 6239 dejó de ser simplemente un cronógrafo para convertirse en leyenda cuando Paul Newman lo popularizó en la muñeca. Lo que distingue a esta referencia es su esfera Exotic, conocida como esfera Paul Newman. Contadores con un diseño Art Deco, escala de segundos periférica y contrastes de color que le dan una personalidad única. Fabricado en acero inoxidable con caja de 37 milímetros, bisel con taquímetro grabado y cristal acrílico, el 6239 representa la era clásica de los cronógrafos manuales antes de la llegada de los movimientos automáticos modernos. En términos mecánicos, el 6239 monta un movimiento cronógrafo manual basado en el calibre Valjoux 72, una pieza robusta y apreciada por los puristas de la relojería. Su construcción es sencilla comparada con las complicaciones modernas, pero exige una regulación fina. La rueda de pilares, la distribución equilibrada de la masa y el ajuste del embrague son elementos que, ejecutados a mano, determinan su precisión y suavidad de funcionamiento. La combinación de diseño, historia y rareza explica por qué el Paul Newman Daytona alcanza cotizaciones astronómicas. El ejemplar personal de Paul Newman, el actor y piloto cuya vinculación con la pieza la convirtió en un símbolo cultural, se vendió en subasta en 2017 por una cifra récord que superó los 17 millones de dólares, un hito que consolidó a este reloj como el santo grial de los coleccionistas. Las variantes de esfera Exotic se produjeron en cantidades limitadas y muchas sufrieron cambios a lo largo de décadas, por lo que un 6239 con esfera original, buena conservación y procedencia demostrable es prácticamente irrepetible. El mantenimiento de un Daytona Vintage exige manos expertas. Debido a la antigüedad de los componentes y a la escasez de repuestos originales, las revisiones deben encargarse a restauradores especializados en relojería vintage o a servicios autorizados que respeten la originalidad. Un servicio completo puede oscilar ampliamente según el estado y las intervenciones necesarias. En relojes de esta categoría, los costes pueden superar varios miles de dólares e incluyen conservación de la esfera, pulido controlado y calibración de cronometría. Más allá del precio, el Paul Newman Daytona representa una historia, la de un objeto que pasó a formar parte de la cultura popular por la asociación con una figura icónica y que hoy se valora por su diseño atemporal, su mecánica clásica y su rareza documental. Para los coleccionistas, poseer un 6239 es tener simultáneamente una pieza de ingeniería y un pedazo de narrativa humana. Ese cruce entre técnica, estética y leyenda es lo que convierte a este Rolex en un símbolo irreemplazable del mercado del lujo. El Jacob & Co. Billionaire no es un reloj, es una declaración pública de riqueza extrema. Su estructura está completamente pavimentada con diamantes talla esmeralda, cuidadosamente seleccionados por su pureza y por la uniformidad del corte. Cada uno de los más de 260 diamantes encaja en una arquitectura invisible que solo puede lograrse con engaste manual, un proceso que requiere semanas de alineación microscópica para garantizar que la luz viaje sin interrupciones entre las piedras. La caja de 47,5 milímetros, elaborada en oro blanco y totalmente recubierta de diamantes, se fusiona con un brazalete igualmente engastado. El resultado es un diseño fluido donde metal y gemas parecen una sola pieza. En su interior vive el calibre manual JCAM 09, un movimiento esqueletado que deja a la vista un turbillón de 1 minuto suspendido entre puentes de diseño angular. A pesar de estar rodeado por un océano de diamantes, la mecánica es sorprendentemente ligera y cada componente ha sido biselado, pulido y decorado a mano siguiendo técnicas de alta relojería suiza. El Billionaire adquirió fama mundial cuando Floyd Mayweather compró uno de los modelos, valuado en aproximadamente 18 millones de dólares. La imagen del boxeador con el reloj en la muñeca se volvió viral, no solo por su valor, sino porque la pieza encaja perfectamente con su estilo de vida extravagante. Su presencia en la cultura popular reforzó la identidad del reloj, un objeto reservado para fortunas que no solo buscan exclusividad, sino visibilidad. En términos de rareza, el Billionaire es casi imposible de replicar.
El mercado de diamantes talla esmeralda de gran tamaño es extremadamente limitado, y encontrar cientos de piedras que coincidan en proporciones, color y claridad es un desafío logístico que muy pocas casas pueden asumir. Cada unidad requiere cientos de horas de trabajo, tanto en engaste como en la calibración del movimiento esqueletado, razón por la cual su producción es mínima y su precio continúa ascendiendo año tras año. El mantenimiento de una pieza como esta es exclusivo de talleres certificados por Jacob & Co., donde el reloj debe desmontarse con extremo cuidado para evitar daños en los diamantes. Las revisiones pueden alcanzar cifras muy superiores a las de un reloj convencional debido a la complejidad del engaste y a la necesidad de inspeccionar cada piedra individualmente. El Jacob & Co. Billionaire es el ejemplo más puro de ostentación en la relojería contemporánea. No pretende ser discreto ni minimalista, existe para dominar la atención. Y en un mercado donde la exclusividad verdadera se mide por la escasez y el impacto visual, esta pieza se mantiene como uno de los mayores símbolos de riqueza sin filtros jamás creados. El Henry Graves Super Complication de Patek Philippe es, para muchos expertos, el reloj de bolsillo más importante y valioso jamás creado. Encargado en 1925 por el banquero estadounidense Henry Graves Jr., su construcción tomó 8 años de investigación, ingeniería y manufactura, un periodo en el que Patek Philippe llevó la horología mecánica a límites que jamás se habían alcanzado. La pieza reúne 24 complicaciones, un logro monumental para una época en la que todo debía hacerse a mano, sin computadoras ni modelado digital. Entre sus funciones más impresionantes se encuentran el calendario perpetuo, la ecuación de tiempo, el cronógrafo de fracciones de segundo, las fases lunares, la hora sideral y una repetición de minutos de precisión excepcional. La firma incluso integró un mapa celeste personalizado que muestra el cielo nocturno tal como se veía desde la residencia de Graves en Nueva York, con más de 500 estrellas representadas. Cada componente fue limado, decorado y ensamblado a mano por maestros relojeros que dedicaron miles de horas a un mecanismo que marcó un antes y un después en la historia de la relojería. En 2014, el Super Complication rompió récords al venderse en una subasta por $23.988.000, convirtiéndose en uno de los relojes más caros jamás adjudicados. Su valor no proviene del oro de 18 quilates que forma su caja, sino de la complejidad, la rareza y el aura legendaria que rodea la pieza. Es un reloj irrepetible, resultado de una competencia histórica entre millonarios coleccionistas que impulsó a Patek Philippe a demostrar su supremacía técnica. Aunque no es un reloj que pueda lucirse en la muñeca, su presencia en colecciones privadas ha atraído el interés de figuras como el jeque Saud bin Mohammed Al Thani, uno de los coleccionistas de arte más influyentes del mundo antes de su fallecimiento. Este tipo de compradores demuestra que el Super Complication es más que un objeto, es un símbolo cultural, una pieza que solo cambia de manos entre las fortunas más poderosas del planeta. El mantenimiento y la manipulación de esta obra maestra están restringidos a los talleres históricos de Patek Philippe en Ginebra. Incluso abrir el reloj para inspección requiere especialistas certificados capaces de trabajar con engranajes diminutos fabricados hace casi un siglo. El Henry Graves Super Complication no solo pertenece al lujo extremo, pertenece a la historia misma de la humanidad y al legado más alto de la relojería tradicional. El Chopard 201 Carat es uno de los relojes más extravagantes jamás creados. No busca discreción ni precisión como prioridad. Su propósito es mostrar la capacidad artística y técnica de una firma que domina tanto la joyería como la relojería. Está compuesto por un total de 201 quilates de diamantes. Una cifra que por sí sola ya define lo excepcional del diseño, pero lo verdaderamente impresionante es cómo se distribuyen esas piedras y la complejidad mecánica que se esconde bajo ellas. La pieza combina 3 diamantes centrales extremadamente raros, todos tallados en forma de corazón, uno rosa de 15 quilates, uno azul de 12 quilates y uno blanco de 11 quilates. Estas 3 piedras son de las más difíciles de tallar, ya que un corazón requiere una simetría perfecta, una mesa completamente uniforme y una alineación impecable entre las alas superiores. Los 3 diamantes están montados sobre un sistema articulado que permite que se abran como pétalos para revelar un pequeño dial pavimentado con diamantes blancos. Este mecanismo es uno de los elementos más peculiares del reloj.
A través de un sistema de resortes minúsculos y un montaje casi invisible, los diamantes principales se desplazan de forma sincronizada para descubrir la esfera. Este tipo de ingeniería requiere un equilibrio exacto. Demasiada tensión podría fracturar una piedra y poca tensión impediría que el mecanismo se abra correctamente. Es una demostración de micromecánica aplicada a la joyería, un campo donde solo unas pocas casas en el mundo pueden trabajar a este nivel. Más allá de su estructura principal, toda la superficie de la pieza está cubierta por diamantes de distintos colores y tallas: marquesa, pera, redondo y brillante. El trabajo de pavé es extremadamente denso y requiere cientos de horas para asegurar que cada piedra se asiente sin irregularidades y conserve la continuidad luminosa que caracteriza al modelo. La intención estética es clara: crear un ramo de luz multicolor que refleje cada tonalidad posible. El reloj debutó con un precio aproximado de $25 millones, convirtiéndose en uno de los modelos de joyería más costosos jamás fabricados. Su valor no reside en la relojería tradicional, sino en la rareza de sus diamantes, la dificultad de su montaje y la naturaleza única de la pieza. Es un objeto diseñado para un público reducido, coleccionistas que buscan extravagancia pura y piezas irrepetibles. En cuanto a celebridades, la artista que más ha estado asociada a las creaciones de alta joyería de Chopard, incluyendo piezas de colores extremos y composiciones florales, es Beyoncé, quien ha lucido varias de las obras más llamativas de la marca en galas y alfombras rojas. Su inclinación por accesorios de gran impacto visual ha hecho que Chopard la elija frecuentemente para mostrar este tipo de diseños, alineándose con el espíritu maximalista del 201 carat. El Breguet número 160, conocido como Marie Antoinette, es una de las piezas más legendarias y enigmáticas de la relojería. No solo destaca por su complejidad mecánica, sino también por la historia que lo rodea, marcada por intrigas políticas, excentricidad real y más de un siglo de misterio. Fue encargado a finales del siglo XVIII para la reina Marie Antoinette de Francia, una figura obsesionada con el lujo y con la maestría de Abraham Louis Breguet, el hombre que revolucionó la horología moderna. Lo extraordinario de esta pieza es que el encargo incluía una única instrucción: que contenga todas las complicaciones posibles, sin límite de tiempo ni presupuesto. Esto dio como resultado un reloj adelantado a su época, considerado durante décadas el más complejo del mundo. Entre sus funciones se encuentran calendario perpetuo, repetición de minutos, ecuación del tiempo, indicador de reserva de marcha, segundero independiente, termómetro y, por supuesto, el célebre turbillón, inventado por el propio Breguet para contrarrestar los efectos de la gravedad sobre el movimiento. Su construcción tomó más de 40 años, un hecho que supera cualquier estándar de producción histórica. Ni el relojero que lo concibió, ni la reina que lo inspiró llegaron a verlo terminado. Esta larga fabricación hizo que la pieza adquiriera un aura casi mítica. El reloj desapareció durante más de un siglo y reapareció en 2007, después de haber sido robado décadas atrás. Este episodio impulsó su fama y reforzó su estatus como uno de los relojes más valiosos e intocables del planeta. Estéticamente, es una obra que combina oro macizo con un nivel de artesanía manual hoy casi imposible de replicar. Cada puente, tornillo y calibre está pulido a mano y la caja presenta un acabado guillochet típico de los relojes de Breguet. El movimiento es completamente visible, mostrando la complejidad arquitectónica que sostiene las complicaciones. No existe un duplicado exacto, lo que convierte al número 160 en una pieza absolutamente única. El valor estimado de esta creación se acerca a los $30 millones, aunque en realidad es prácticamente incalculable. Pocas piezas en la relojería poseen esta mezcla de importancia histórica, rareza extrema y complejidad técnica. Es un reloj que pertenece más al ámbito de la leyenda que al del mercado. En cuanto a celebridades, quien ha demostrado una particular admiración por las piezas históricas de Breguet y ha sido visto usando modelos de la marca en eventos y colecciones privadas, es Nicolas Sarkozy, el expresidente francés. Aunque el número 160 es inaccesible incluso para él, su afición por la manufactura ha reforzado la presencia mediática de Breguet como símbolo de tradición y excelencia. El Patek Philippe Grandmaster Chime Ref 6300. A-010 es una de las cúspides modernas de la relojería de alta complejidad.
No solo destaca por su ingeniería extrema, sino por haber alcanzado el título de reloj de pulsera más caro jamás vendido en subasta, al alcanzar $31 millones en Only Watch 2019. Su diseño único, su estatus irrepetible y su maquinaria monumental lo convirtieron en un objeto de culto instantáneo dentro de la élite coleccionista. Lo primero que lo hace excepcional es su sistema reversible, un mecanismo patentado que permite girar la caja para mostrar dos esferas completamente funcionales. Una de ellas está dedicada a las complicaciones acústicas y la otra a las funciones de calendario y tiempo clásico. Esta estructura requiere una arquitectura interna tan compleja que prácticamente ningún otro reloj en producción actual puede igualarla en términos de logística mecánica. El Grandmaster Chime reúne 20 complicaciones reales, entre ellas la gran sonería, la pequeña sonería, repetición de minutos, repetición de fecha, una innovación prácticamente exclusiva de Patek Philippe, segundo uso horario, indicador de día-noche, fase lunar y un calendario perpetuo de altísima precisión. Su corazón es el calibre 300 GS AL 36750 QISF USIRM, compuesto por más de 1500 piezas ensambladas a mano, donde cada componente se pule, ajusta y calibra individualmente durante meses de trabajo. La caja, fabricada en acero inoxidable, es uno de los elementos más llamativos, ya que Patek Philippe casi nunca utiliza este material para relojes de complicación, mucho menos para piezas únicas. Esto lo vuelve todavía más codiciado, ya que la marca reserva normalmente el acero para ediciones limitadas extremadamente selectivas. Su diseño integra grabados realizados completamente a mano, un detalle que exige más de 100 horas de trabajo artesanal. Estéticamente, el reloj proyecta poder sin recurrir a ostentación excesiva. Su sonido es considerado uno de los más limpios y resonantes en relojería contemporánea, gracias a la construcción interna de los timbres y a la caja acústicamente optimizada. Cada repetición de minutos es afinada por maestros relojeros con un proceso similar al de un luthier, garantizando una armonía nítida y distinguible, aunque esta referencia única está en manos de un coleccionista privado cuya identidad no ha sido revelada. Varios poseedores de Grandmaster Chime en otras versiones han hecho que el modelo gane notoriedad pública. Entre ellos destaca Silvio Berlusconi, conocido por su afición a los relojes ultra exclusivos. Su colección ha sido vista en varios eventos y entrevistas, lo que contribuye a mantener el Grandmaster Chime en el imaginario del lujo extremo. Este reloj no es simplemente un objeto, es una declaración técnica, una demostración de supremacía artesanal y un símbolo de estatus que trasciende generaciones. Es, en esencia, la prueba máxima de por qué Patek Philippe continúa liderando el mundo de la alta relojería. El Patek Philippe Henry Graves Super Complication no es simplemente un reloj, es el monumento más célebre de la relojería clásica, una pieza que cambió para siempre la historia de la haute horlogerie. Encargado en 1925 por el banquero estadounidense Henry Graves Jr., este reloj de bolsillo representó durante décadas el pináculo absoluto de la ingeniería artesanal, al reunir 24 complicaciones reales en una época en la que estas funciones eran casi imposibles de producir sin décadas de experiencia y cálculos manuales. La construcción del Super Complication tomó 8 años completos de trabajo sin interrupción. Fue ensamblado por relojeros que dedicaron miles de horas a pulir microcomponentes, fabricar engranajes a mano y crear un calibre completamente nuevo desde cero. Este reloj logró integrar una repetición de minutos, calendario perpetuo, ecuación del tiempo, carta celeste personalizada con la alineación exacta del cielo nocturno sobre Nueva York, amanecer, atardecer y un cronógrafo derratrapante. Cada función debía funcionar de forma independiente y simultánea dentro de una caja que, para su época, era pura arquitectura mecánica de precisión. Su diseño, aparentemente sobrio, escondía una complejidad casi imposible de imitar. Para lograr su precisión astronómica, los relojeros de Patek Philippe realizaron cálculos que tardaron meses en completarse, en una era sin computadoras, sin software y sin herramientas modernas. Cada rueda, cada puente y cada leva eran el resultado de matemáticas puras y habilidad humana en su máxima expresión. Este reloj alcanzó fama universal tras venderse por $24 millones en una subasta de Sotheby's en 2014, una cifra que lo mantuvo como uno de los relojes más caros de la historia. Su valor no proviene del oro o las piedras, sino de la densidad de talento y artesanía que contiene. Es literalmente una pieza irrepetible construida en un momento único de la relojería mundial.
Aunque ningún actor o figura pública moderna posee este reloj, ya que forma parte de una colección privada casi inaccesible, sí es admirado y estudiado por grandes coleccionistas como Jay-Z, Eric Clapton y John Mayer, quienes han mencionado en entrevistas su fascinación por esta obra maestra. Para ellos, el Henry Graves es el equivalente relojeril de la Mona Lisa. No necesitas poseerlo para reconocer su supremacía histórica. El Super Complication de Henry Graves es la prueba eterna de que, antes de los robots, antes del CNC y antes del láser, la relojería era un oficio dominado exclusivamente por la genialidad humana. Y en ese reino, esta pieza fue y sigue siendo el soberano indiscutible. Patek Philippe ocupa un lugar que ninguna otra marca ha logrado alcanzar, el de fabricante de relojes tan exclusivos que jamás llegan al mercado público. Su verdadero tesoro no está únicamente en los modelos conocidos, sino en las piezas únicas que la firma crea bajo pedido para familias reales, magnates, museos y coleccionistas a puerta cerrada. Estas obras maestras son tan raras que muchas jamás han sido fotografiadas. Existen solo en inventarios privados y catálogos internos que el mundo jamás verá. A diferencia de los modelos clásicos como el Grandmaster Chime o los calendarios perpetuos, estas piezas únicas combinan complicaciones extremas, materiales poco comunes y grabados personalizados que requieren hasta 10 años de trabajo continuo, desde el primer boceto hasta el ensamblaje final. Patek Philippe fabrica algunos de estos relojes una sola vez en la historia y el cliente que los encarga debe pasar por un proceso de selección tan estricto como el de ingresar a la realeza suiza de la relojería. El precio de estas piezas no es público, pero expertos y casas de subastas estiman que algunas han superado los 35 a 50 millones de dólares de manera completamente privada, cifras que nunca se publicaron y únicamente se conocen por filtraciones de coleccionistas relacionados con museos internacionales. Entre estas obras reservadas se incluyen relojes con mapas celestes personalizados, mecanismos de sonería diseñados para reproducir melodías elegidas por el dueño y cajas de oro grabadas a mano que requieren miles de horas de microengravado. Los museos privados de Oriente Medio y Asia son, según múltiples datos de mercado, quienes más poseen estas piezas fantasma. Uno de los ejemplos más comentados es el museo privado del Qatar Museums Authority, donde se resguardan varios Patek Philippe únicos cuyo valor conjunto superaría el presupuesto completo de algunas colecciones nacionales europeas. Estas piezas se consideran patrimonio cultural más que simples relojes. Su historia y complejidad justifican su confinamiento en bóvedas blindadas. Incluso celebridades obsesionadas con la relojería de alto nivel, como Jay-Z, Kevin Hart y Ed Sheeran, conocidos coleccionistas de Patek, han confesado públicamente que jamás han tenido acceso a este catálogo invisible de modelos únicos. Para ellos, estas piezas son el santo grial de la horología. Relojes tan exclusivos que ni siquiera el dinero garantiza verlos. Patek Philippe no compite con otras marcas, compite consigo misma creando relojes que trascienden el lujo para convertirse en arte mecánico reservado solo para una élite microscópica del planeta. Estos diseños únicos representan la cúspide de lo que una manufactura puede lograr y justifican su lugar dentro del top como símbolos de un mundo al que casi nadie tiene acceso. Graff Diamonds no fabrica relojes, fabrica fantasías. Y The Fascination es probablemente la creación más audaz que una casa joyera haya llevado a la muñeca humana. Con un valor estimado de 40 millones de dólares, este reloj no pertenece al mundo de la relojería tradicional, sino al universo donde las gemas dictan las reglas y el mecanismo es solo el alma mínima que permite justificar llamarlo reloj. The Fascination está formado por 152.96 quilates de diamantes blancos de una pureza casi perfecta, todos seleccionados, tallados y engastados a mano por los maestros lapidarios de Graff. Su diseño es completamente articulado y cada diamante encaja milimétricamente con el siguiente, como si la pieza fuera una escultura líquida de luz. El nivel de pulido, simetría y transparencia es tan extremo que su superficie parece irradiar luz propia incluso en ambientes oscuros. El detalle más deslumbrante es su diamante central de 38,13 quilates, tallado en forma de pear-shaped con una claridad extraordinaria. No está fijo. Puede retirarse del reloj y convertirse en un anillo totalmente funcional, sin sacrificar estabilidad ni estética.
Esta capacidad de transformación es uno de los mayores logros técnicos de Graf, pues requiere un sistema invisible de anclaje con tolerancias microscópicas que garantizan que la gema quede asegurada en ambas configuraciones sin riesgo alguno. A pesar de su apariencia de joya imponente, The Fascination sí es un reloj en toda regla. Incorpora un mecanismo de cuarzo suizo encapsulado dentro de una caja hecha íntegramente de diamantes engastados, un desafío extremo que obliga a calcular el peso, el equilibrio y la distribución de las piedras para evitar tensiones que puedan fracturar la estructura. Nada en este reloj es sencillo. Cada ajuste implica horas de pruebas, mediciones y calibración minuciosa. La pieza fue presentada públicamente por Lawrence Graf, fundador de la casa y uno de los mayores coleccionistas de diamantes raros del planeta. Su aparición marcó un antes y un después en el mundo de los relojes de alta joyería. Varias celebridades han mostrado interés por la pieza, especialmente figuras con colecciones privadas multimillonarias. La más mencionada es Jennifer Lopez, quien ha lucido piezas de Graf en múltiples eventos, aunque The Fascination continúa resguardado y fuera de uso público desde su lanzamiento. Este reloj no es solo una obra de lujo, es una declaración de poder económico. Su valor no depende del mecanismo, sino de la absoluta imposibilidad de replicar la selección de diamantes que lo componen. The Fascination es un símbolo de estatus reservado para un único comprador en el mundo, alguien cuya riqueza necesita expresarse en formas que superan cualquier límite convencional. El Graf Hallucination es, sin exagerar, el punto más alto al que ha llegado la relojería joyería en términos de extravagancia, técnica y valor. Fue presentado como una obra maestra destinada a desafiar cualquier referencia existente, y desde el primer momento quedó claro que no competía con otros relojes, competía con las piezas de arte más caras del mundo. Graf lo concibió como un manifiesto absoluto de lo que es capaz su taller cuando se eliminan por completo los límites creativos y financieros. La pieza está formada por más de 110 quilates de diamantes de colores extremadamente raros, cada uno seleccionado durante años para cumplir un criterio casi obsesivo de pureza, saturación, tamaño y armonía visual. Los colores incluyen tonos rosa intenso, azul claro, amarillo vívido, verde menta, lavanda y naranja, todos tallados con cortes brillantes y marquesas que multiplican el efecto centelleante. Montar esta composición requirió miles de horas de trabajo artesanal, ya que cada diamante debía encajar en un patrón que pareciera casi orgánico, como una explosión cromática detenida en el tiempo. El reloj, pese a su apariencia escultórica, tiene una estructura de platino micromoldeado que sirve de base para sostener los diamantes sin comprometer su estabilidad. La minúscula esfera que indica la hora está incrustada dentro del mosaico de piedras, una decisión deliberada. La función del reloj es secundaria frente al impacto visual. Graf no buscaba crear un instrumento, sino una joya única que superara cualquier definición previa de lujo. Su precio de $55 millones lo convierte oficialmente en el reloj más caro jamás fabricado y vendido. Este valor no solo responde a la rareza de los diamantes, sino también a su carácter completamente irrepetible. No existe un segundo Hallucination, ni podría existir la combinación exacta de colores, tamaños, quilates y cortes. Es imposible de duplicar, y Graf nunca ha mostrado intención de replicarlo. El Hallucination se considera una pieza de museo, custodiada como un tesoro irreemplazable y presentada únicamente en eventos de alta seguridad. Es el tipo de creación que redefine las fronteras entre joyería, arte y colección privada. No es un reloj que se use, es un símbolo que representa la cúspide del lujo, el máximo nivel de ostentación que ha alcanzado la industria. Estos relojes no existen por la necesidad de medir segundos, existen para encapsular historia, técnica, piedras preciosas y narrativas personales que solo el dinero más extremo puede adquirir. Son pruebas de que la horología puede ser arte, ciencia y espectáculo a la vez. ¿Y a ti cuál de estas piezas te parece más fascinante? ¿La ingeniería del Grandmaster Chime o el espectáculo gemológico de Hallucination? Déjame tu opinión en los comentarios.